Dios les bendiga, hermanos. Viernes 22 de abril del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna, de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Quiero invitarle amablemente a que elevemos esta oración previo a la lectura y exposición de la palabra. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias por renovar nuestras vidas, gracias por ser nuestro amigo, Señor. Gracias porque tú un día dijiste que ya no íbamos a ser solo tus siervos, sino que a través de tu Hijo amado Jesucristo nos has concedido la maravillosa oportunidad de ser amigos tuyos, así como lo fue Abraham. Gracias, Padre, por tan maravilloso privilegio. Y ante tu presencia, Señor, por los méritos de Jesucristo nos presentamos y suplicamos. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser. Lávanos, purifícanos, borra nuestras transgresiones, perdona nuestras rebeliones. En el nombre de Jesucristo imploramos que tu bendito Santo Espíritu sea el que nos esté llevando a ti, Padre, que nos recuerde tus palabras, que nos enseñe, nos corrija, nos sane también a través de ella. Abre la palabra para nosotros, Señor, y abre nuestro corazón para tu palabra. En Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Acompáñame al Evangelio según San Juan, capítulo 18. Vamos a dar lectura de los versículos 28 al 32. Reitero la cita, Evangelio según San Juan, capítulo 18, versos 28 al 32. Dice la bendita palabra de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. La enseñanza de esta tarde lleva por título: religiosos sin Dios. En lo que Juan nos cuenta en esta historia, nos muestra que a través del comportamiento de los líderes del Sanedrín, puede haber gente que tenga apariencia de piedad, diría Tito, que dé la impresión de ser una persona dedicada, apartada, según para lo santo. Puede incluso apantallar a otros, engañar a otros, pero aún así puede que no conozca a Dios. Eso es lo que Juan nos muestra a través de esta historia. Yo meditaba mientras investigaba todo el tema de la resurrección de Jesucristo y me encontré con ciertos personajes que a veces uno no medita. Quiero iniciar hoy una serie de por lo menos 3 mensajes, cuyo título de esta serie le he puesto: evaluemos nuestra fe hacia Jesús o en Jesús. Evaluemos nuestra fe en Jesús. ¿Cómo vamos a evaluar nuestra fe? La Biblia dice que todo lo que se escribió para nuestro ejemplo. Hay ejemplos que debemos seguir y hay otros que no debemos seguir. Hoy quiero comentarle en este pasaje de ciertas conductas, actitudes, comportamientos que no deberían ser parte en ningún momento de nuestras vidas. Le voy a presentar una ilustración, diría un ejemplo, a través de la vida de los líderes judíos que tenía Israel, no todos, pero sí la gran mayoría, de los que pertenecían al grupo gobernante llamado el Sanedrín. Dentro de ellos hay gente que practicó ciertas conductas que de ninguna manera deberían estar presentes ningún seguidor fiel de Jesucristo. Yo no sé si usted ha visto en la tele o si le ha tocado ver en alguna ocasión mientras han dado, ya sea aquí o en alguna otra parte del país, o si han dado en Estados Unidos. Pero
¿Cuál es la reacción que la gente suele tener cuando ve según a los religiosos? Llámese un hindú, llámese a un monje, probablemente de esos de ahí, de por el Himalaya. Generalmente cuando la gente ve, o aún una monja, cuando la gente ve, ha visto cómo reaccionan algunos cuando ven según a estos religiosos. De repente se apantallan y se asombran de que, wow, es un hombre santo a veces, es una persona santa. ¿Por qué? Porque cierto tipo de vestimenta, a veces incluso la forma en que presentan la cara. Hay ciertas cosas que pueden dar la apariencia de ser una persona devota, de fe. Hay que decir algo que la Biblia menciona. Ser religioso en sí mismo no es pecado. El problema es que si no se conoce a Dios y se cree que por ser religioso se está en buena relación con Dios, eso sí es un problema. Pero ser religioso en sí no es pecado. El problema es que cuando el pecado toma aún la conducta del religioso, el religioso puede vivir creyendo que su estilo de vida, que sus prácticas lo acercan más a Dios cuando en realidad ni lo conoce. Eso es lo que Juan nos platica en esta historia en relación a todo lo que fue el proceso de arresto y posterior entrega de Jesucristo a las autoridades romanas. Hay tres actitudes o tres conductas que Juan nos platica en estos versículos 28 al 32. El versículo 28 nos platica algo que parece asombroso y a la vez irónico. La primera conducta que distingue a un religioso que no conoce a Dios tiene que ver con lo siguiente. Un religioso que no conoce, ni tiene comunión, ni tiene relación con Dios, practica falsa piedad ante los demás. Dice el versículo 28, está hablando de la mayoría de los líderes del Sanedrín. Ellos agarraron, si usted lee capítulos antes, los 4 escritores del Evangelio dicen, hicieron un juicio injusto. Una vez que Judas le entregó a Jesucristo en el huerto en Getsemaní, hicieron el juicio más rápido. Eso sí, dirían hoy día, fue justicia expedita, es decir, rápida, sin trabas, veloz, eficiente. Pero era el juicio más falso, torcido, el juicio más vergonzoso que estaban llevando a cabo. De hecho, capítulo 11 del libro de Juan, versículos del 46 al 53, usted va a encontrar que cuando se enteran ellos de toda la fama que Jesucristo está ganando entre el pueblo a causa de la resurrección de Lázaro, ellos establecen antes de juzgar a Jesucristo que Jesucristo ya es culpable. El juicio iba a ser un mero montaje, porque ellos ya tenían la sentencia de antemano. Jesús debe morir, lo dice Caifás. Caifás dice, Anás y Caifás están de acuerdo en el que uno debe morir por todo el pueblo. Dice el versículo Juan 11:53, desde aquel día acordaron matarle. Ya estaba dictada la sentencia. ¿Qué necesitaban? Necesitaban nada más el momento para apresarlo. Dijeron no durante la fiesta, porque no querían armar alboroto. Lo dice Marcos 14:1. Pero Jesucristo va a morir por voluntad de Dios precisamente durante la fiesta o el último día de la fiesta. Es así que vemos, estos religiosos están practicando una falsa piedad. Dice que llevan, después de haber golpeado, insultado, haber ofendido a Jesucristo, recuerde que lo escupieron, recuerde que se burlaron de él. Cuando Jesús le dice al sacerdote, eres tú el Mesías, eres tú el Hijo de Dios. Y él le dijo, tú lo has dicho, y verán al Hijo del Hombre regresar en gloria. Y ellos dicen, ya blasfemó, no tenemos necesidad de mayores evidencias. Dicen los escritores bíblicos, todas esas evidencias eran más falsas que nada. Cada una se contradecía y nada correspondía a las acusaciones que estaban haciendo. Un religioso sin Dios, cuando practica la falsa piedad, siempre le da mayor importancia a lo exterior antes que al corazón. Prefiere vivir de apariencia antes que tener una vida congruente y coherente con el temor de Dios. Mire qué dice el verso 28. Dice que llevaron a Jesús. Si usted lee este mismo pasaje,
en Mateo capítulo 27, en Marcos 15 y en el propio Lucas 23, ahí dice que no lo llevaron amablemente, lo llevaron con golpes, lo llevaron atado. Ellos ya tenían un veredicto. Llega, pobre, yo me imagino a los soldados romanos y al propio Pilato, cuando se asoma, ellos no van a entrar, dice, mire cómo son las cosas. Dice Hendricks en su comentario al Evangelio según San Juan, en este pasaje, qué ironía, estos venerables líderes son capaces de insultar, golpear, escupir, pisotear a Jesucristo. Pisotear, ya no solo voy a decir a Jesucristo, sino lo que Jesucristo representaba. No solo el Salvador, el Mesías, pero representaba el prójimo de ellos. Lo insultan, lo agravian, lo presentan maltratado, esposado, atado de manos. Y todavía llegan a la casa, al pretorio, es decir, un lugar de gentiles, es residencia donde está Poncio Pilato. Poncio Pilato no vive usualmente en Jerusalén, pero debido a la Pascua, para evitar cualquier alboroto, personalmente se hace cargo de vigilar que todo transcurra sin mayores inconvenientes. Y más después de haber escuchado que hay un tal Jesús que está amasando cantidades muy grandes de personas. ¿Creen que Pilato no sabía quién era Cristo? Había escuchado por lo menos que había un judío que estaba amasando una fama grandísima entre el pueblo. Por eso cuando le llegan a la puerta y le llegan con Jesús atado, y dicen ellos, dice Juan, llevaron pues a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Esa sola descripción, cuando usted lee pasajes previos, dice, hay un abismo entre una casa y la otra. Ambas casas son características por algo. Ambas son paganas. La casa de Caifás, aunque se diga santo, es una casa pagana, porque ahí se está llevando la mayor injusticia contra un justo, contra un inocente. No conformes con eso, todavía lo llevan a alguien peor que ellos. Porque la historia, Filón y Josefo, dicen los estudiosos, ellos escriben, son escritores cercanos al tiempo de Jesucristo. Filón era un filósofo, Josefo era un historiador. Ambos dicen, Pilato no era una perita dulce, era una persona inflexible. El propio rey Agripa, en una carta que le mandó a Tiberio César, el emperador de aquel tiempo, le dijo que Poncio Pilato era una persona cruel, inflexible, no se podía hablar con él, dice. Era cruel. La escritura ha dicho, Lucas 13:1, él fue el que mezcló sangre en sacrificios, era cruel, de mano dura, estaba cansado, odiaba a los judíos y los judíos le correspondían el favor. El Sanedrín era el principal cuerpo gobernante de los judíos y no crean que el Sanedrín tenía buenas relaciones con Roma, hablando en particular de su representante, quien era Poncio Pilato. Pero es increíble, estos religiosos llegan a la puerta, no van a entrar, porque ellos no entran a casa de un pagano, porque se van a contaminar. Oiga, ya golpearon a Jesucristo, lo abofetearon, le escupieron. Mire el contraste de vidas. ¿A qué le están dando importancia? ¿Al trato al prójimo? No, a sus rituales. Porque eso hace un religioso sin piedad, sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios. Persona que le da mayor importancia a cumplir sus rituales que maltratar, burlarse, pisotear, denigrar al prójimo, es un religioso que no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, dice Juan, el que conoce a Dios, el que ama a su hermano, el que conoce a Dios. El que dice que ama a Dios, ama a su hermano. Es una respuesta natural. El amor de Dios produce en mí, a través de su gracia, un amor hacia mis hermanos y hacia mi prójimo. Pero un religioso como estos, dice Juan, todavía llevaron a Jesucristo todo golpeado, herido, maltrecho, en un juicio injusto, vergonzoso. Pero ellos muy santos, era muy temprano, y ellos, dice, no entraron en el pretorio, es decir, la residencia donde estaba Poncio Pilato. Para no contaminarse, dice.
les importó un comino el aspecto moral, el aspecto social, el amor de Dios hacia el prójimo. Pero les interesa irse a tragar después a la Pascua, porque eso era lo que caracterizaba. ¡Qué ironía! ¿Qué simbolizaba la Pascua? Justicia, salvación, rescate, liberación, y ellos llegando con su preso y maltratado. Es una contradicción, un abismo de contradicción. Hablan de amor, según en la Pascua se habla de amor. El amor de Dios nos rescató de una muerte segura. El amor de Dios nos rescató de la peor esclavitud, de la peor injusticia que nuestros padres tenían. Pero ellos llegan con su preso, muy religiosos. No queremos contaminarnos porque queremos luego irnos a comer la Pascua. Alguien dice por ahí, ¿qué no debieron ya haber comido la Pascua? Se supone que lo debieron haber comido el jueves en la noche. ¿Qué estaban esperando para ese momento? Dicen algunos estudiosos que probablemente ese asunto de atrapar a Jesucristo, y como el martes ya les había garantizado Judas que les iba a entregar a Jesucristo, desde el martes, miércoles, estuvieron esperando con ansias poder concretar su plan. Y ahora que tienen a Jesucristo, a primera hora del día que se abre la oficina gubernamental de Poncio Pilato, ahí tienen parados en la puerta con Jesucristo, todo golpeado y maltratado. Pero no entran porque no se quieren contaminar. ¿Qué contamina más? Maltratar, ofender, odiar, denigrar al prójimo o romper una ley ritual. Ellos ponen en la balanza y dicen, podemos insultar, podemos torcer la ley, podemos hacer cosas chuecas, pero no podemos contaminarnos entrando a la residencia de un pagano. Su sistema y su forma de agradar a Dios está trastocado. Eso implica ser religiosos sin conocer a Dios. No conocen a Dios, ni entienden siquiera adecuadamente el significado de la Pascua, porque ahí los tenemos con el Cristo maltratado, a punto de ser entregado. Y no crean que les decía hace un momento, Pilato no era una persona amable, era una persona sumamente cruel y sanguinaria. ¿Saben qué significaba poner a Jesucristo en manos de Pilato? Significaba darle una sentencia de muerte terrible. Aunque ese era el plan de Dios. Jesucristo había dicho, me van a entregar, me van a maltratar, voy a morir, pero también voy a resucitar al tercer día, dijo Jesucristo. ¿Cómo sabe usted que su amor por Dios es genuino? Y que no vive una vida religiosa, sino que vive realmente en el temor de Dios. Porque guarda rituales o porque honra a Dios al cuidar en el trato que le da al prójimo, pero a la vez obedece y respeta los rituales que Dios ha establecido. Ojo, los rituales no son malos, hay rituales que Dios ha establecido que son adecuados y una correcta expresión de nuestra fe. La Santa Cena es un ritual, pero en el ritual hay un significado mucho mayor y profundo de compromiso de nuestras vidas hacia Dios. El ritual no es malo, el problema es con qué corazón vengo y me presento para cumplir el ritual. Si sacrifico una cosa por la otra, tengo que rectificar mi forma de vida. No entran entonces, porque le dan mayor importancia a la apariencia, a lo exterior. No cuidan su corazón de odiar, despreciar. Pero sí cuidan no contaminarse. ¿Qué los contaminó más? Todo el desprecio que demostraron por Jesucristo a lo largo de todo ese tiempo, o el hecho de entrar al pretorio, un lugar de romanos. No se contaminan porque su preocupación, dice, es cumplir un ritual, comer la cena de la Pascua. Ni siquiera así deberían haberlo comido. ¿Cómo se comía la Pascua? La Pascua se comía con una plena conciencia de qué significaba el momento. Un corazón arrepentido, lleno de gratitud, de bondad. De hecho, dice que si se preparaba la comida, si había una familia que tenía mucha comida, debía invitar a otras para que en comunión disfrutaran. Eso era parte del proceso. Pero aquí los tenemos en la puerta de Poncio Pilato. Todo lo que están haciendo es una clara contradicción. No son temerosos de Dios,
Son unos meros religiosos que de Dios no conocen absolutamente nada. Su actitud lo muestra. Dicen que no van a entrar a casa de un pagano. Pero sí piden muerte. Porque eso fueron a pedir a las puertas de Poncio Pilato. Queremos que los mate. Mire qué dice el versículo 29. Entonces salió Pilato. Como ellos no entran, entonces le dicen a Pilato, ¿sabes qué? Ahí tenemos en la puerta a los líderes del Sanedrín. Dicen que no van a entrar para no contaminarse. Entonces ahí le hacen levantar a Poncio Pilato. Y no crean que va muy bien, con muchas ganas que digamos, porque él detesta los asuntos de los judíos, detesta lo que están haciendo. Él mismo ha estado envuelto en varios conflictos con ellos. Dice que cuando llegó recién Poncio Pilato a hacerse cargo de toda la región, de esa región que le tocaba y donde estaban los judíos, entra con estandartes, con figuras religiosas del emperador. Eso molestó en gran manera a los judíos. Y no solo eso, dicen que un día entró al templo, se llevó toda la ofrenda y lo utilizó para cuestiones romanas. Eso todavía más enardeció los ánimos de los judíos. Los judíos lo despreciaban. Entonces, cuando usted lee en el libro de Juan, sobre todo, capítulo 19, que los judíos dicen, no tenemos más rey que César, es una ironía, es una burla, es hipocresía, pero de la buena, falsa. Eso de que no tenemos más rey que el César, el propio Pilato entendió, estos son cínicos, son mentirosos, envidiosos, va a decir el escritor bíblico, lo dice Mateo y lo dice el propio Marcos. Pusieron mucho cuidado en aparentar en el exterior que eran según gente de Dios. El propio Jesús había dicho en todo el capítulo 23 del libro de Mateo, no hagan lo que hacen los fariseos y los escribas. Les gusta usar ropa fina para apantallar. Cuando llegan a una fiesta les gusta que todos les den el apapacho. Les gustan los primeros lugares en las fiestas. Cuando ayunan hacen escándalo, es decir, hacen todo un show religioso para tratar de apantallar. Hay un dicho por ahí que alguien dijo. Dice, el hábito no hace al monje, pero dijo otro, pero ¿cómo lo distingue? Hay gente que vive así, apantallando en falsedad a otros, pero es pura apariencia, es puro cascajo. Si usted lo presiona, se rasga y le muestra el verdadero interior. Esos son estos judíos, eso es lo que están demostrando. Viven de apariencia, pero descuidan a más no poder la vida espiritual de su corazón, su vida interior, su vida espiritual. Increíblemente aprobaron acciones tan miserables como escupir, insultar, golpear, falsos testimonios. Mateo capítulo 26, verso 67 nos dice varias cosas de estas. Marcos 14, 56 nos dice, eran pura falsedad sus testimonios. Ninguno coincidía, pero ellos lo dieron todos por buenos. Estos líderes judíos, en su odio y desprecio por Jesús, estaban demostrando, eran pura apariencia. No tenían en su corazón salud espiritual. Estaban practicando una falsa piedad, como diría Tito. Les preocupaba más no poder comer la Pascua que cometer el más vil acto que estaban por llevar: ejecutar a un justo, matar a un inocente. Entre esas dos cosas a ellos les parecía peor contaminarse en la casa de un pagano que matar a un justo. Eso es terrible. Eso habla de una conciencia sumamente endurecida. Jesús mismo dijo, va a llegar un día en el que la gente mate a otro y cree que está haciendo un servicio para Dios. ¿Qué lleva una vida a hacer eso? Que no conocen a Dios, son religiosos. Practican quizás un sistema humano religioso, porque dice Santiago que hay una religión verdadera. La religión verdadera es guardarse sin mancha del pecado, asistir a las viudas, a los huérfanos. Diría Jesús, amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la religión verdadera, el amor a Dios y el amor al prójimo. Esta gente podían consentir un acto tan vil como el de solicitar la muerte, porque eso van y se presentan. Cuando Pilato dice en el versículo 29, sale, les hace una pregunta: ¿qué cargos, qué acusación tienen
contra, y miren qué palabra utiliza. Pilato no dice culpable, Pilato no dice malhechor, dice contra este hombre. Verso 30, respondieron y le dijeron, si cuando los líderes del Sanedrín, Juan hace mucho eso en su narrativa, en su evangelio. Cuando cita palabras de los judíos, siempre lo ponen de tal manera que nos quiera dar a entender. Ellos nunca hablaron de buena manera de Jesucristo. Siempre lo hicieron con un tono despectivo, con un odio, con un resentimiento. Se presentan entonces y le dicen, la pregunta es ¿qué cargos tienen? ¿Cuál debía ser la respuesta? La respuesta debió haber sido, está haciendo esto. Tenemos evidencia de esto y esto. Mire cómo le responden. Es que la pregunta de Pilato lleva de por sí detrás de un roce. Y ellos lo entienden. Verso 30. Ellos son igual de cínicos que el propio Pilato. Pilato es tan grosero como ellos. Pilato es tan cruel como ellos. ¿Ha escuchado usted cómo habla la gente grosera, malvada entre ellos? Aquí tenemos un diálogo de esos. Dos crueles y malvados, sinvergüenzas y cínicos están dialogando. Ahí se presenta y le dice, ¿qué cargos tienes? ¿Tú crees que te lo hubiésemos traído? Dice un estudioso, en este caso Hendriksen, creo que es el que mencionó, no sé si leía otro, pero decía que la forma en que responden los judíos es como que le estuviesen diciendo a Pilato, te conviene no hacer preguntas, tú haz tu trabajo, haz lo que sabes hacer, no preguntes porque no te va a convenir lo que te vamos a responder. Esa es la forma de responder. Respondieron y le dijeron, si no fuera, no dicen hombre, dicen malhechor. Si no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Verso 31, entonces les dijo Pilato, bueno, si no tienen cargos, lárguense y hagan ustedes lo que tengan que hacer. Esa es la respuesta. Hay una discusión acalorada entre ellos en este momento. Las respuestas y la forma en que preguntan, la forma en que responde cada uno, habla de un roce, de un desprecio entre ambos. Pilato les dijo, bueno, entonces agárrenlo y hagan ustedes lo que tengan que hacer. Y ahí es cuando ellos ven, espérate, no podemos ejecutar. Y ahí entiende Pilato la magnitud del conflicto que está frente a él. De ahí que le insistan a Pilato. Por cierto, este capítulo 18 del libro de Juan, si lo unimos al relato de los otros escritores del Evangelio, es la segunda ocasión que le presentan a Pilato a Jesucristo. Lucas 23 va a decir, ya le habían presentado a Jesucristo, a Pilato, para que lo sentenciara. Pilato lo medio interroga y se da cuenta que Jesucristo no es un peligro ni político, no es un peligro para Roma. Cuando escucha que es Galileo, porque entre su rollo que le avientan los líderes judíos, le dicen, no, que anda alborotando, ha dicho que no se le dé impuesto, anda diciendo que es rey y solo hay un rey que es César. Y él anda también enseñando y trastocando todo lo que es desde Galilea hasta aquí. Y le dice, espérate, dijiste que es de Galilea, sí, entonces llévenselo a Herodes, no es mi responsabilidad. Esa es la primera forma en la cual Lucas 23 registra el primer encuentro entre Pilato y Jesucristo. En el primer encuentro Pilato se quiere quitar la responsabilidad. Pero es una cuestión terrible lo que estamos viendo, lo que está sucediendo. Estos líderes religiosos son muy fieles en practicar rituales, en cumplir sus costumbres, las demandas de su propio sistema religioso, humano, pero no tienen ni una pizca de amor, ni hacia Dios, mucho menos hacia el prójimo. Eso lo están demostrando en la forma en que trata. Jesús ya les había dicho, en Juan capítulo 5, verso 42, le dicen, ustedes no tienen amor de Dios, ni tienen la palabra de Dios en sus vidas, y ni tienen amor de Dios. Se los volvió a recalcar Jesús en Juan capítulo 8, verso 42 también. Jesús le dijo, ustedes no me aman, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, pero Dios no es su padre, por eso no me aman. Dice, incluso están intentando matarme. Dice, ¿saben quién es su padre? Y ahí está
uno de los textos más icónicos que Jesucristo les dijo directamente a la mayoría de esos líderes judíos. Le dijo, su padre es el diablo, Juan 8:44. ¿Por qué es el diablo? Dice, porque piensan como él, sienten como él y actúan como él. ¿Qué quieren hacer? Me odian. ¿Qué quieren hacer? Me quieren matar. ¿Quién mata y quién odia? El diablo. Entonces ustedes, por correspondencia y parecido y linaje de, diría, su conducta los delata, son hijos del diablo. Eso es Juan 8:44. Ya les había dicho Jesucristo. Mire qué dice la Escritura. Mateo 23:26. Leo desde la Dios habla hoy. Jesús le dijo a la gente respecto a los fariseos: fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. Hay que mantener la higiene de nuestro corazón y mantener el cuidado de nuestra vida exterior. Pero si está saludable el interior, la vida exterior va a ser saludable. ¿De dónde vienen las guerras, los chismes, los odios, las inmoralidades? De adentro hacia afuera. Hay que cuidar la vida espiritual. Juan nos muestra, si tienes una vida saludable, entonces tu piedad va a ser genuina. Si no es una vida espiritual saludable, vas a practicar una piedad falsa, que te va a importar más lo que la gente diga y tu vida exterior, pero vas a tener un desorden y todo un descontrol en tu vida, en el trato que le das sobre todo, no solo a Dios, sino al prójimo. La segunda actitud o conducta que manifiesta un religioso sin Dios, no solo es el aspecto de una falsa piedad. La segunda conducta tan desdichada y miserable que puede incurrir un religioso que no conoce a Dios, está en los versículos 28 al 31. Juzgar injustamente al prójimo. Recuerde algo, ellos llegan con Jesucristo golpeado y atado. ¿Qué significa eso? Que ya lo juzgaron. Para ellos el juicio y la sentencia que aún el propio Pilato debe dictaminar debe ser la muerte. No van a Pilato a decirle, a ver, sácanos de una duda si es culpable o no. Ellos dicen, es culpable y venimos para que tú lo mates, porque nosotros no podemos. ¿Por qué no pueden? Diría, porque su religión no se los permite. No, dijeron porque nuestra ley no nos permite. Si su ley se los permitiera, lo hace. ¿Qué ley utilizaban? ¿Y cómo apedrearon a Esteban entonces? Es que no lo crucificaron, hicieron justicia por mano propia, lo apedrearon. Y no fueron ellos, fue la gente, pero ¿quién les dijo? Es decir, cuando les convenía, se apegaban a Roma. Como querían el peor castigo para Jesucristo, el peor castigo no era la lapidación, era la crucifixión. Y ellos no disponían de los medios ni la autoridad para ejecutar la peor condena, pero Roma sí, por eso van y lo entregan a Roma. Eso es tan miserable, tan vil lo que hicieron. Pero cuando ellos llegan, ¿sabe qué? El hecho de que llegue Jesucristo atado y maltratado habla del grado de odio y antipatía que tenían hacia Jesucristo. Los religiosos, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo usted puede medir si está viviendo una verdadera espiritual o solamente una vida religiosa? Cuando hay en su corazón antipatía, aversión, repulsión, desprecio, menosprecio hacia otra persona. Si en su corazón surge algo que alguien no tolera a usted, no lo pasa por ninguna manera, debe tener cuidado, porque está evidenciando que hay una parte en su forma de vida que Dios diría, no es el temor de Dios lo que lo dirige, es un aspecto religioso. Porque la religión, el aspecto religioso, un sistema humano religioso, no puede atar, ni controlar, ni someter el pecado. Pablo dijo en cierta ocasión, hay ciertas disciplinas humanas que son útiles para la vida, pero contra el pecado no pueden hacer nada. Un sistema religioso no puede frenar la maldad del corazón. Estos hombres llegan con un Cristo atado, demuestran su profundo desprecio por él. Jesucristo es su prójimo, pero lo odian y lo desprecian. Ya lo habían hecho, lo odiaban a muerte. ¿Por qué odiaban a Jesucristo a muerte? Juan es uno de los que nos platican
Varias veces el encuentro entre el conflicto de los líderes judíos, el desprecio de los líderes judíos hacia Jesucristo. Desde el inicio de su evangelio, Juan nos ha dicho, el capítulo 1 del libro de Juan, a los suyos vino y los suyos ni quisieron recibirlo. No lo quisieron ver. Y luego nos platica Juan a qué se refiere lo que dijo en el capítulo 1. Capítulo 2. Jesucristo va al templo por primera ocasión y ¿qué se encuentra? Todo un mercado. Limpia la zona. ¿Cómo lo reciben? ¿Le aplauden por haber hecho algo maravilloso? ¿Renovó la vida espiritual? No. Los primeritos que se le van encima son los líderes judíos y le dicen, muéstranos tu credencial que te avala como autoridad para hacer lo que estás haciendo. ¿De dónde tú tomaste esa autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad para hacer lo que estás haciendo? Les arruinó el negocio la primera vez. La segunda ocasión que Jesucristo limpia el templo es cuando va a morir. Otra vez el desprecio de los líderes judíos. ¿De dónde tomaste esa autoridad? ¿Quién te dijo que lo hicieras? Jesucristo en algún momento empieza a ser para esos religiosos. Si Jesucristo es una amenaza para tu forma de vida, entonces quiere decir que no es temor de Dios, es un sistema religioso. Porque Jesucristo solamente es una amenaza para un sistema humano religioso. Si se ama a Dios, Jesucristo no es una amenaza. Jesucristo es la mayor bendición de la vida. Esta gente ve a Jesucristo como una amenaza. La gente que ve peligro en Jesucristo para su vida es clara evidencia de que está incurriendo más en un sistema religioso. Es un religioso que no conoce a Dios, porque Jesucristo no es una amenaza. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestra paz, nuestra esperanza. Pero ellos ven una amenaza. ¿Por qué? Porque les arruina el changarro, el templo, que ellos vendían todo lo que querían, se los arruina correteando a los vendedores. No solo eso, les quebraba todo lo que ellos habían montado como su show de hombres santos. Porque Jesucristo les dice, no hagan lo que ellos hacen. Sepulcros blanqueados, ladrones, dobles hijos del infierno y palabras tan duras que varias veces les habló en parábolas y dice, ellos cachaban lo que está, entendían, dijeron, por nosotros lo dijo Jesucristo, hacia nosotros nos está diciendo tal o cual cosa. Sobre todo cuando habla la parábola de los labradores malvados. Dice que ellos entendieron que Jesús se refería a ellos, porque ellos sabían, y aún Jesús dijo en cierta ocasión, y luego se lamentan. Si nuestros padres no hubiesen matado profetas, dice, hasta ellos mismos van y limpian los sepulcros, haciéndose cómplices y dando muestra de que son cómplices, y aún su corazón no ha cambiado, sino que son meramente religiosos. Eso es lo que están demostrando cuando se presentan. Odian y desprecian a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque en sus ambiciones egoístas y mundanas, Jesús es una amenaza. Pregunta, ¿alguna vez usted se ha sentido incómodo en pensar, es que si yo no fuera cristiano, pudiera yo hacer tal o cual cosa? Si piensa eso, debería tener cuidado, porque es una actitud religiosa, no es de temor a Dios. Su vida debería ser, a mi Señor le rindo absolutamente todo. Él decide. Todo lo que va a suceder en mi vida, Él decide cómo, cuándo, por qué. Pero si me molesta la intromisión de Jesucristo según en mi vida, entonces soy religioso, porque Jesucristo no es molestia, Jesucristo no es amenaza. Ellos ven una amenaza. ¿Por qué? Porque tienen deseos egoístas, y más que egoístas son deseos mundanos. ¿Mundanos por qué? Jesús les dijo, ustedes buscan gloria de hombres y les gusta el aplauso. Juan 5 dice, yo no busco gloria de hombres, yo busco la gloria que viene de Dios. Y eso lo hemos explicado en algún mensaje. Además, Jesús los desenmascaraba frente a la gente y por ende les restaba autoridad, prestigio y respeto. En realidad, Jesucristo los estaba mostrando tal cual son. En realidad, Jesucristo le estaba diciendo a la gente, tengan cuidado. Y recuerden lo que Jesús dijo en Mateo 23, les dijo a la gente, hagan lo que dicen, porque estaban apegados varios de ellos a la palabra en cuanto a recitaban los textos de Moisés. Dice, hagan lo que ellos dicen que está relacionado a la ley de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos decían y no hacían.
Esa es la diferencia. Ese es un religioso. Eso es lo que Jesús está señalando en este aspecto. Les dice Jesucristo todas sus verdades y la gente podía entender. Marcos 1:22 nos dice, la gente se daba cuenta que había una diferencia muy marcada en cómo Jesucristo hablaba, cómo Jesucristo se relacionaba a la gente, a diferencia de muchos de los líderes que tenían ellos en su pueblo. Jesucristo mostraba cuál era en realidad una vida espiritual saludable y no un mero sistema religioso. Esta gente juzgaba injustamente, decimos, no solo en el desprecio, la antipatía y el odio que manifestaban hacia Jesucristo. Ya lo habían tildado, es malhechor. Contrasten a las dos actitudes. Se supone que ahí el pagano y el cruel es Pilato, y los presuntos santos, hombres de Dios, son estos líderes del Sanedrín. ¿Cómo describen a Jesús cada uno de ellos y cómo se dirigen a Jesús cada uno de ellos? Los primeros llevan a Jesucristo atado como el peor criminal. De hecho, Jesús les dice cuando lo arrestan en el huerto en el Getsemaní, ¿por qué vienen a mí con palos y piedras como si se tratara de un criminal? Lo presentan ante Pilato como el criminal. Pilato no se refiere a Jesucristo como criminal. Y eso es una ironía. Yo cuando estaba leyendo eso, digo, es una ironía. Porque Pilato dice qué acusaciones tienen contra este hombre. Pilato no juzga sin antes conocer razones. Esta gente emite una condena sabiendo que es falsa, pero porque su corazón está lleno de desprecio. El juicio judío de Jesús fue motivado por envidia. Pilato lo descubre y lo sabe. Él mismo ha practicado lo mismo y sabe distinguir a los de su calaña. Sabe distinguir a un miserable malvado como él. Los conoce. Dicen por ahí, Dios los hace y ellos se juntan, y aquí los tenemos, juntitos. Él sabe reconocer a una persona peligrosa. Pilato sabe reconocer a alguien violento, malvado, un asesino. Por eso pone a Barrabás frente al pueblo con Jesucristo. Y Pilato piensa, la gente va a entender claramente cuál es la diferencia entre Barrabás y Jesucristo. Y le sale el tiro por la culata. Porque el pueblo se identifica más con Barrabás que con Jesucristo. El domingo les voy a explicar un poco ese proceso. Pero es una ironía. Aquí tenemos a esta gente. Pilato se da cuenta que está por envidia. Pilato dice en 3 ocasiones, Jesucristo es inocente. La propia esposa de Pilato le dice, ni te enredes, ni te metas en problemas, es inocente. Justo es la palabra que traduce la Reina Valera 60. Sin embargo, estos líderes judíos, como son meramente religiosos sin temor de Dios, aplican inadecuadamente la ley. La aplican sin amor. Eso caracteriza a un religioso que no conoce a Dios. Toda ley la aplica sin amor. Ahora sí que no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a los hospitales. Hay enfermeras muy queridas, sobre todo aquellas que tratan amablemente a la gente, pero hay otras que ni quieres que te vuelvan a tocar por la forma en que tratan. Quédese quieto. Hay unas que ni sientes las inyecciones y otras que te dejan marcado de por vida, que no quieren ni volver ahí. Esos líderes judíos son las enfermeras malvadas, diría en ese aspecto. Estos líderes judíos aplican su ley, pero de una forma tan vil, tan inmisericordia, llegan atados ya a Jesucristo, no vacilan ni se tientan el corazón para decir, es un malhechor. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué entregan a Jesucristo golpeado y lo entregan ya condenado? Eso es lo que ellos están haciendo cuando presentan a Jesucristo. La palabra malhechor de alguna forma le está indicando a Pilato o quieren que Pilato se incline a eso. Por eso cuando Pilato recibe la respuesta en un tono sarcástico y sangrón, de que tú crees que si no fuera malhechor no te lo hubiésemos traído, Pilato le dice entonces, a volar, lárguense.
Hagan lo que a ustedes les place, porque está detectando envidia, malicia, está detectando una frialdad en el corazón de esos hombres. ¿Qué cargos tenemos usted y yo contra alguno de nuestros prójimos? ¿Hay algún cargo en nuestro corazón en contra de otra persona? La pregunta de Pilato es una pregunta que también usted y yo tenemos que respondernos el día de hoy. ¿Tenemos algo en contra de alguno de nuestros hermanos? Si tenemos algo en contra de nuestros hermanos, ¿qué nos manda a hacer la Escritura? La Escritura dice que si tenemos algo, si alguien tiene algo contra nosotros, hay que llevar testigos, hay que reconciliar. En primer lugar, hay que reconciliarnos con el hermano. Si el hermano no accede, juntamos testigos. Sea que alguien tenga algo contra mí o yo tenga algo contra alguien, tengo que reconciliarme y pedir perdón. Si no entiende, involucra testigos para que se solicite y se haga, diría, el perdón algo palpable en el amor de Dios. Eso es lo que de alguna forma nos demanda la Escritura. Pero ¿qué están haciendo estos líderes judíos? Ellos tienen algo contra Jesucristo. Y el propio Pilato hasta parece de esas ocasiones en las cuales una persona que no conoce a Dios nos llama la atención. ¿Nunca le pasó eso a usted? Que una persona que no conoce a Dios lo hizo entrar en razón porque usted estaba haciendo cosas indebidas. Eso es lo que está de alguna forma involuntariamente Pilato representando en el diálogo con los líderes judíos. Si ellos hubiesen respondido con sinceridad de ¿por qué acusan a Jesucristo? ¿Qué cargos tienen contra este hombre? Al final Pilato se da cuenta, el único cargo que estos hombres tienen contra Jesucristo es envidia. Son envidiosos. 4 veces intenta Pilato soltar a Jesucristo. 4 veces intenta evitar la condena de muerte. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que Jesucristo es justo e inocente. Se da cuenta que la gente está manipulada, que los cargos que la gente tiene. ¿Qué cargos tenemos y qué nos motiva a tener algo contra los demás? Sin duda alguna, esos aspectos, esa pregunta, deberíamos responderla con sinceridad. ¿Hay algo que tengamos algo en contra de alguien? Y si hay algo, ¿qué es el motor? ¿Qué lo motiva? No debería haber. Y si hay algo, de todos modos, que el Señor nos guíe y nos libre de ese tipo de cargas, de ese tipo de asuntos. Estos hombres hacen acusaciones injustas, no solo acusaciones injustas, son acusaciones sin fundamento. Y no solo sin fundamento, son falsas. Y no solo son falsas, terminan condenando sin hacer juicio adecuado, justo a Jesucristo. Juan capítulo 19, verso 29 nos lo dice. Sellaron el destino de Jesucristo de una forma injusta. Condenaron a Jesucristo. Recuerde que Jesucristo nos va a decir en este mismo libro de Juan, capítulo 7, verso 24, palabra de Dios para todos. Jesucristo le dice a la audiencia que lo estaba escuchando y nos dice a todos y cada uno de nosotros: dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera correcta. La Reina Valera en su revisión 1960 dice: juzgad, no juzguéis según las apariencias, más bien juzgad con justo juicio. Se nos manda juzgar, pero debemos hacerlo por las motivaciones y las leyes y la manera correcta. ¿Cómo? Conociendo. En este caso estaban juzgando mal a Jesucristo. Jesucristo le dice: primero tienen que conocerme, ver lo que hago, por qué lo hago, en qué voluntad sigo, y cuando entiendan eso, entonces pueden venir y pueden ustedes evaluar lo que yo estoy haciendo. Pero si desconocen todo eso y juzgan solo por lo que les da su supuesta imaginación o apariencia, lo que ustedes creen ver, entonces se van a equivocar en juzgar. Eso es lo que Jesús le dijo a la gente. La tercera y última actitud o conducta de un religioso que no conoce a Dios no solo es un aspecto de falsa piedad, no solo es un aspecto de hacer juicio injusto, sino que también tiene que ver con lo siguiente. Un religioso sin Dios generalmente se va a asociar con impíos para dañar a otros. Eso es lo que está sucediendo.
Les aseguro algo, antes de Jesucristo nunca se les hubiese ocurrido a estos líderes judíos hacer alianza y amistad. De hecho, dice Lucas capítulo 23, verso 12, que en este asunto de enjuiciar a Jesucristo, hasta Herodes, que tenía diferencias con Pilato, se hicieron amigos, dice. Y no solo Herodes y Pilato se hicieron amigos, Herodes, Pilato y aún los propios líderes judíos que se odiaban entre los tres, de repente ahí los tenemos haciendo equipo. ¿Equipo para qué? Para condenar a Jesucristo, para mandar a Jesucristo a la cruz. Un religioso, tarde que temprano, va a terminar sintiéndose cómodo, aliándose, haciéndose semejante, igualito a un impío. Van a empezar a consentir prácticas injustas, llenas de maldad. Eso es lo que están haciendo los judíos. El Sanedrín sabía que poner a Jesucristo en las manos de Pilato y luego presionarlo y exigirle todo lo que le están exigiendo. De hecho, a Pilato le hacen manita de puerco. Si usted se da cuenta, Pilato trató con patadas de ahogado de zafarse del asunto, pero le empiezan a hacer manita de puerco los judíos. Juan nos dice cuando le dijeron a Pilato, si lo sueltas, no eres amigo del César. Eran astutos, pero eran astutos para hacer maldad, para lastimar a otros. Están consintiendo prácticas injustas. Poncio Pilato no era una blanca paloma, pero en comparación, me hace recordar una anécdota de un pastor que escuché que decía que había fallecido cierta persona y fue el hermano de esa persona fallecida, quien era cristiano, por cierto. Su hermano fallecido no era cristiano. Entonces este cristiano va y busca al pastor y le dice al pastor que si por favor puede ir a dar unas palabras en el sepelio de su hermano. Y el pastor le dice, bueno, si voy a decir la verdad. Pues no se preocupe, pastor, dice, yo sé y entiendo que mi hermano no fue cristiano. Entonces el pastor se presenta el día del sepelio y empieza a decir respecto, pues predica su mensaje y al final cuando va a dar unas palabras dice, bueno, yo puse la condición de que para participar de este sepelio tenía que advertirles a qué tipo de personas teníamos en esa caja. Era parrandero, mujeriego, chismoso, mentiroso, mal hablado, bla, bla, bla. Dice, pero este hombre, en comparación a este que tengo a mi lado al hermano, era un santo. Dice. Era peor el cristiano según que el que había fallecido. En esta historia Juan nos está mostrando el cruel y miserable de Poncio Pilato. Se da cuenta que a los que tiene frente son peores que él. Son mucho peores que él. ¿Por qué son mucho peores que él? Porque ellos son los que están dale y dale y dale. ¿Y qué piden? No fue Pilato el que propuso la muerte de entrada, No fue Poncio Pilato el que dijo, hay que matarlo. No, él dijo, espérense, vamos a pesar, indagar cuáles son las acusaciones. Eso era lo justo. Se supone que la ley romana era más injusta que la ley judía, pero la ley judía en manos de esa gente que odiaba a Jesucristo, que estaba motivado por envidia, estaban utilizando y torciendo de tal manera la ley que se comportaban más miserables, malvados y cínicos que el propio Poncio Pilato. Están consintiendo prácticas miserables. Están buscando lo que ellos llaman justicia. Visten prácticas crueles y sanguinarias como si se tratase de justicia. Son impíos. ¿Quién es más impío? ¿Quién es más malvado? Pilato al lado de ellos parece un santo, aunque no lo es. Pero la manera en que se están comportando es que eso hace el ser religioso y no tener temor de Dios. Es que el que piensa que una vida religiosa sin conocer a Dios lo va a hacer mejor persona, no.
Nada puede contener la rabia, la envidia cuando se adueña de un corazón. Esta gente entregan a Jesucristo, lo entregan como prisionero, solicitan que se ejecute lo más pronto posible. Por eso están parados a primera hora del día. Eso habla, dice un dicho, que al mal, dice, ¿cómo dice? Al mal tiempo darle prisa, o ¿cómo dice? Pero hay otro que dice, a lo malo rápido, que al mal paso darle prisa. Eso está haciendo el Sanedrín frente al pretorio. Están diciendo antes de que se entere la gente, porque eso están haciendo. El juicio de Jesús, recuerde que fue en la madrugada. ¿Por qué lo hacen en la madrugada? Porque no quieren que la gente se entere. Van a Poncio Pilato cuando se abre la oficina porque no quieren que la gente se entere. Lo están haciendo todo debajo del agua. Y saben que van a un hombre que también hace cosas chuecas. Pilato era especialista en crueldad y cosas chuecas. Entonces llegan ellos no a exigir justicia, llegan a exigir que se haga todo chueco como han venido haciéndolo. Por eso le dicen, cuando les pregunta cuáles son los cargos, porque los cargos no se pudo sostener en la ley judía, mucho menos iba a poder sostener los cargos en la ley romana, porque la ley romana indagaba mucho más allá que como lo habían hecho los judíos. ¿Qué estaban haciendo entonces? Estaban practicando injusticia, estaban practicando malicia. Sorprendentemente, ¿sabe qué? Los adversarios hicieron a un lado todas sus diferencias. Si en algún momento pensaron los romanos son crueles, ahora hasta van y buscan su ayuda. Lo que antes les parecía tan malo, ahora ya no es tan malo, porque les conviene tomar un poco de eso para que se le cumpla un deseo, el deseo de ver muerto a Jesucristo. Eso están haciendo. Eso se presentan a hacer a las puertas y son capaces de soportar el trato ácido, sarcástico, duro que reciben del propio Pilato. Y le corresponden entre los dos, ahí están el tira y afloje, pero ahí están. ¿Qué puede mover un corazón a comportarse de tal manera? ¿Qué puede llevar a un corazón a asociarse con impíos para buscar dañar a otros? Solo un corazón religioso que no teme a Dios. Solo un corazón religioso que no tiene amor de Dios. Visten la maldad como si fuera lo más apropiado y justo. Recuerde que dijo el sumo sacerdote, es preferible que muera un hombre a que muera toda la nación. Dice Juan, había algo de verdad en lo que dijo. Ese año, como era el sumo sacerdote, le tocaba consentir o decir, profetizar en nombre de Dios, y profetizó involuntariamente. Correcto, es correcto. Jesús tenía que morir por el pueblo y Jesús murió por todos los suyos. Pero cuando lo dijo el sumo sacerdote en aquella ocasión, Juan capítulo 11, versos 51 al 53, él no lo estaba diciendo con un tono de amabilidad y de bondad. Lo dijeron con odio, dijeron, hay que dar en caliente, hay que matarlo. Hay que matar a Jesucristo. Más vale él que nosotros. ¿Es él o somos nosotros? Porque dijeron en aquella ocasión y en aquella reunión, porque van a venir los romanos y nos van a quitar o destruir. No dijeron el templo de Dios, dijeron nuestro santuario, porque ellos habían adueñado de eso. Pilato trató de evitar la muerte de Jesucristo en 4 ocasiones. Primera ocasión, Lucas 23 del 5 al 12. Lo manda con Herodes, no da sentencia. Van y le piden, da tu sentencia para que lo matemos. Y Pilato se zafa el primer encuentro. Le dice, si es Galileo, que lo juzgue Herodes. Herodes llega y Herodes le vuelve a regresar la pelotita a Pilato. Dice que lo interroga a Herodes, pero Herodes no le interroga para buscar culpabilidad. Quiere que haga milagros, le hace ciertas preguntas que no sabemos cuáles porque no lo registran los escritores. Pero dice que ninguna le respondió Jesucristo. Entonces dice, dice que le pone una capa lujosa y lo regresa a Poncio Pilato. Y cuando regresa a Poncio Pilato es este relato de Juan capítulo 18. Cuando regresa entonces de haber visto a Herodes, es esta ocasión que está narrando Juan.
Esta es la segunda ocasión, el segundo encuentro de Jesucristo y Pilato y al igual que y compañía. Pero en esta ocasión, ¿sabe qué? Pilato, siendo el malvado, se da cuenta que lo que estaban a punto de hacer no es justo. Los supuestos religiosos, líderes, están presionando, utilizando toda la debilidad, lo chueco del sistema para conseguir la pena máxima para Jesucristo, que es la muerte. Sin embargo, Pilato no consiente. Eso a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué Pilato, siendo él el cruel supuestamente, se da cuenta de la magnitud de todo el conflicto, el problema, y él empieza a echarse para atrás? Y los otros que supuestamente conocen a Dios, ellos son los que presionan. Ellos son los que de alguna manera empiezan a presionar el sistema, a tratar de convencer, persuadir, o por la buena o por la mala, que Pilato lleve a cabo sus deseos. De hecho, dicen que como el odio entre ellos dos era tan marcado, es probable que Pilato se haya estado negando, no porque era tan bueno, sino porque no le quería dar por su lado a los judíos, porque él los detestaba. Y como se detestaban mutuamente, Pilato habrá pensado, dicen los estudiosos, no les voy a dar gusto. Y trató de evitar darles gusto, pero lo que él no sabía es que ambas partes estaban cumpliendo un plan mayor y sublime, que era el plan de salvación, en el cual Jesucristo tenía que ser levantado en una cruz. Eso lo había dicho Jesucristo. Juan capítulo 12, versos 23 y versos 27, lo habían dicho. Jesucristo tenía que ser levantado. Tenía que ser levantado en una cruz. Pero es interesante que aún el malvado se dio cuenta que lo que estos hombres disque religiosos buscaban como justicia no era justo, era maldad, era malicia. Tal es así que vemos a Pilato tratando de zafarse de eso. No solo trató de zafarse enviando a Jesucristo con Herodes para que Herodes lo sentenciara. Herodes no lo sentencia, se lo regresa. Cuando llegan entonces a él, lo que pretende hacer de alguna forma Pilato es que la responsabilidad no sea mía, que la responsabilidad sea de otros. Y es ahí que tenemos el evento de cuando lo presenta el día de la Pascua. ¿Qué es lo que hacía Pilato el día de la Pascua? Dice que Pilato, utilizando la idea de la Pascua, liberaba a cualquier preso que el pueblo decidía. Él se presentaba de alguna forma como el bondadoso, el magnánimo. Alguien pudiera pensar, qué bueno es ese señor si no lo conociera por lo que hacía. Pero lo hacía, de hecho, él, dicen algunos, en un afán de buscar aprobación y como para tratar de medio remendar toda la maldad que había hecho al pueblo. Entonces utilizaba el concepto de la Pascua, liberación. Le decía al pueblo, les voy a cualquiera que ustedes me digan, se los ponía enfrente, y si la multitud aclamaba y pedía que se liberara, él como autoridad, la última palabra la tenía él, no la gente. Pero él le daba gusto a la gente, la voluntad de la gente, él decía, yo voy a tomar su voluntad y voy a ejecutar su voluntad como si fuese una persona justa. Y dice que ese día le dio la oportunidad a la gente para que Jesucristo fuese liberado. Cuando ve que Jesucristo, la gente no accede a ser liberada, dice que en algún momento se lava las manos. Un acto, por cierto, que solo un religioso puede pensar. ¿Quién puede pensar que puede vivir, hacer el mal y luego creer que ante Dios va a salir impune por lo que hace? Jesucristo le dijo, Juan 19:11, tú eres tan culpable como los que me entregaron. Los que te entregaron a mí son culpables, pero tú también eres culpable, porque tú estás decidiendo también mi ejecución. Pilato no halló ningún mal en Jesucristo, nos van a decir los escritores. Entonces, ¿por qué los líderes religiosos sí hallaban mal en Jesucristo? Si usted voltea a ver algún miembro de su familia, algún vecino, algún compañero de trabajo, y si por ahí usted encuentra algo que le disguste y le disguste muchísimo de las personas, si usted encuentra fallas constantemente en los demás, y si eso lo lleva a usted a tomar una actitud amargada, dura, áspera,
condenatoria. Y si usted busca supuestamente corregir, pero termina dañando a las otras personas, es probable que esté incurriendo en una actitud religiosa. No es temor de Dios. Solo un corazón religioso puede llegar a creer que enjuiciar, condenar, denigrar, pisotear, ofender a otras personas por las fallas, ofensas, pecados y debilidades que puedan tener, solo un corazón religioso puede tomar una medida maliciosa, tomar una medida injusta para tratar de corregir a otros. Eso está haciendo el Sanedrín. ¿Por qué Pilato no ve con malos ojos a Jesucristo? Porque no lo odia. Pilato no odia a Jesucristo. Pilato puede ver con ojos adecuadamente iluminados por la persona de Jesucristo. Pilato dice, es inocente. Él no es una mala persona. Tal es así que el contraste que Pilato escoge entre Jesús y Barrabás, dice que lo hace porque él entiende que hay envidia. ¿Cómo quiere hacer entrar en razón al pueblo y a los propios líderes judíos? Él piensa, si les pongo al peor junto a Jesucristo, obviamente debe resaltar frente a ellos lo que es justicia, porque estoy poniendo al peor de todos. Aún él mismo, como pagano e impío, puede distinguir y discernir lo malo de lo bueno. Y él piensa, la gente va a ser capaz. Solo un corazón religioso, un sistema religioso opaca la vista. No te permite verlo con ojos adecuados al prójimo. Un sistema religioso, si practicas un mero sistema religioso sin temor de Dios, sin conocer a Dios, entonces te vas a llevar gran parte de la vida criticando, condenando y juzgando de mala manera la vida de otras personas. En vez de ayudarles a salir de donde están, de permitirles llegar a los pies de Jesucristo. Es increíble. Pilato no halla mal y los líderes judíos le encuentran a Jesucristo todas los peores, según ellos, cualidades que pueda tener una persona. Dicen por ahí, el león cree que todos son de su condición. Ellos ven reflejado en Jesucristo lo que ellos mismos detestan de sus personas. Jesucristo los expuso, fue un espejo para ellos, y lo que ellos encontraron a través de lo que Jesucristo hizo en su propia vida, ellos se vieron reflejados con mucha carencia ante Jesucristo. Pilato no halla mal en Jesucristo, pero el Sanedrín, ellos hallan toda clase de males en Jesucristo, toda clase de debilidades. Tal es así que le dicen a Roma, quítalo del camino, necesitamos que lo mates. Eso es increíble. Lo voy a decir de esta forma. Si tu religión te está llevando a odiar al prójimo, a despreciar al prójimo, a mantenerte lejos para que no te contamines, pero te comes viva a las personas, juzgas duramente a las personas, ¿sabe qué? Eso no es temor de Dios. No se conoce a Dios. Es un sistema religioso meramente humano, del cual se debe escapar y salir, el cual se debe romper y pedirle a Dios misericordia, porque te va a llevar hacia la destrucción. Juan nos enseña a través de este pasaje que debemos ser cuidadosos. Y nos recuerda Juan las palabras del salmista, Salmo 1:1. Leo desde la Nueva Versión Internacional. El Salmo 1:1 lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Las tres cosas hicieron los del Sanedrín. Fueron a buscar malvados, siguieron sus consejos y siguieron sus sendas y se apapacharon unos a otros. ¿Qué te lleva a eso? No el temor de Dios. Un sistema religioso te lleva a abrazar lo que no deberías tolerar, a condenar lo que no deberías, a quien no deberías condenar. Un sistema religioso te hace ver a Jesucristo no como la mayor salvación de tu vida, sino como un estorbo, como aquel que debes evitar.
Juan nos recuerda, hay que ser cuidadosos. En conclusión, es realmente asombroso que quienes insistieron, exigieron y presionaron a las autoridades romanas para ejecutar la pena máxima sobre Jesús fueron los presuntos hombres más religiosos y disque santos de Israel. Aquellos quienes se mostraban como gente piadosa, que cumplían rituales, que no faltaban a sus compromisos religiosos. Ellos fueron los principales que condenaron y llevaron a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso hace un sistema religioso. Es preferible el temor de Dios. Concluyo con este texto. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Dice Juan, primer libro de Juan, capítulo 4, verso 20. Leí desde la traducción Palabra de Dios para Todos. Quiero invitarle en esta noche a que examine su vida a la luz de la conducta de los líderes del Sanedrín y se pregunte, ¿tengo acusación con alguno de mis hermanos, de mi prójimo? Y si tengo acusación contra alguno de mis hermanos o prójimo, ¿de qué forma lo estoy tratando? ¿De qué manera estoy procediendo? ¿Es mi vida espiritual genuina? ¿O solamente he establecido un sistema de vida religioso? ¿Cómo lo va a medir y cómo va a darse cuenta? Por sus frutos, dice la Escritura. Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Va a decir Juan el Bautista, si tenemos verdadera fe, vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso hace la diferencia entre tener un sistema religioso y realmente temer a Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies y vamos a decirle a Dios, Señor, ayúdanos a amarte con sinceridad. Permítenos conocerte para entregar a ti nuestras vidas, de tal modo que nuestra forma de vivir, Señor, de comportarnos contigo y con el prójimo sea coherente. Una vida realmente piadosa, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu amor y misericordia. Bendecimos tu nombre y gracias, Padre, porque a través de múltiples ejemplos que nos has dejado en la Escritura, nos alertas, nos adviertes, nos anticipas, Señor, que debemos ser cuidadosos, que debemos vigilar nuestros pasos, nuestras vidas, Señor. Gracias por habernos dejado muestra de ello, de qué es lo que no te agrada, Señor. Estos líderes judíos, Padre, de aquel tiempo, al igual que Poncio Pilato, Padre, la manera en que se comportaron, cada uno de ellos demostraron, Señor, su falta de comunión y conocimiento de ti. Y conocerte a ti, Señor, no es cumplir rituales, tampoco, Señor, es faltar a los servicios y demás. Va mucho más allá que eso. Tú nos dijiste, Padre, que amarte a ti, que cuidar del prójimo en amor, que velar, oh Dios, cuidar nuestras vidas de no ceder a la tentación. Todos esos aspectos, oh Dios, son frutos dignos de arrepentimiento, como va a decir Juan el Bautista. Es decir, nuestra vida, Padre, debe reflejar amor por ti y amor hacia nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Si hay estas dos cosas, Padre, sin duda alguna que estamos no en un sistema religioso meramente, Señor, sino que estamos en el temor tuyo, porque tu temor nos transforma, tu temor nos corrige, tu temor nos ilumina. Ayuda a nuestros corazones, Señor, si en algún momento nuestras vidas han demostrado actitudes injustas, malvadas, si hemos juzgado injustamente, si hemos tolerado o nos hemos asociado con gente malvada, o si hemos visto con buenos ojos ciertas prácticas malvadas, Señor. Ayúdanos a no tolerar esas cosas. De ninguna manera representan actitudes cristianas, Señor. Guarda nuestras vidas, nuestros pasos. Aun si hemos atesorado en algún momento en nuestros corazones actitudes, Padre, malvadas o dañinas en contra de otras personas, sea murmuración, sea menosprecio. Ayúdanos, Señor, a desechar todo eso. Venimos delante de ti suplicando, limpia nuestros corazones, nuestras mentes, sana
nuestra vida espiritual. Ayúdanos a vigilar, Señor, lo que toleramos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestros corazones a través de tu palabra. Ayúdanos a guardar, Padre, tu palabra, para que ella nos ayude a no pecar contra ti, como dice el salmista, Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores?, ha dicho David. Y te suplicamos de la misma manera como Él lo hizo. Líbranos de los que nos son ocultos, Señor. Corrige nuestros pies, examínanos, pruébanos. Y si hay camino de perversidad, si hay algo que pueda afectar, enfermar nuestras vidas espirituales y por ende dañar nuestra relación contigo y con los demás, perdónanos, ayúdanos, sánanos, socórrenos en este momento, Señor, te lo suplicamos. Permítenos conocerte de todo nuestro corazón, amarte con todo nuestro ser y que ello se vea reflejado, Señor, en una vida que te honre, que te glorifique, pero que también trate bien al prójimo. Dice tu palabra que todo lo bueno desciende de ti, Señor, que todo lo que desciende de ti nos une, Padre, nos hace amar, no nos lleva a las actitudes contrarias. Por tanto, te suplicamos, ayúdanos a amarte a ti para que podamos amar adecuadamente a nuestro prójimo, iniciando en casa, Señor, y que ello se extienda a todos los círculos de nuestra vida. En Jesucristo te lo imploramos. Amén.